Dios está haciendo algo en este mundo, en cada lugar donde nosotros vivimos, y lo hace a través de nosotros. No lo hace solamente a través de lo que el pastor predica el domingo. Lo hace a través de cada trabajador, a través de cada vecino, a través de cada ama de casa. Lo hace a través de cada uno de los hijos que son luz. Y hoy hablábamos con nuestras hijas en nuestro devocional y hablamos un mensaje tan sencillo pero tan profundo de que solamente la oscuridad aparece cuando no está la luz presente. La oscuridad no puede aparecer, no tiene poder para aparecer si la luz está presente. La noche llega solamente cuando el día se va. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos vidas que tienen que impartir luz en cada momento y en cada lugar. Y no a través de un esfuerzo. Es a través de una vida natural que portamos, pero que es incorruptible, incontaminable, indestructible. Y a través de esa vida impartimos vida, luz y orden en todos los lugares donde estamos. Y este tiempo que estamos hablando del orden, que estamos hablando de que somos agentes de orden, de que Dios nos está llamando a ordenarnos en todas las áreas. En las áreas visibles y en las áreas invisibles. En el exterior de nuestra vida como en el interior. Y yo le puse por título ¿Gobernando o gobernados? ¿Qué posición queremos tomar? En este tiempo donde hay nuevas autoridades que se están eligiendo, nuevos gobernantes, no olvidemos que no hay un mayor poder en el mundo que los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. No olvidemos que si hay algo que gobierna el mundo, no es un gobernante, es Dios a través de su iglesia. Si hay algo que hace que la oscuridad no aparezca, son ustedes, somos nosotros. Si hay algo que hace que el desorden no siga proliferándose, es esos agentes de orden que establecen verdades con su propia vida en cada lugar. Pero hay que creerlo. Si no lo creemos, podemos vivir con todo, pero sin ser activados. Por eso creemos en un tiempo de activación, no en un tiempo de recibir cosas, porque Dios ya nos dio todo. Con la persona del Espíritu Santo en nosotros, nos dotó de todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que verlo, tenemos que creerlo, tenemos que crecer en eso para poder vivir y para poder expresar lo que hemos sido llamados. Dijimos que Dios es un Dios de orden y es lo que venimos hablando en este tiempo. Y nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también portamos por naturaleza ese Dios de orden. En el diseño de Dios, el hombre era la expresión del orden desde el principio. El orden ya era natural en el hombre, pero por el pecado se perdió. Hay algo que fue dañado, y eso fue la imagen de Dios en el hombre, que se manifestaba también a través del orden. El hombre pierde por el pecado el gobierno, es decir, la autoridad natural para ejercer orden, autoridad con la cual fue creado. Y es interesante que orden y gobierno son sinónimos.
Ahora, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, desde el principio podemos ver que Dios lo había creado para esa función. Y vamos a leer algunos versículos en Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice que el Señor, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Lo tenía que cultivar y lo tenía que cuidar. Esa palabra cuidar es ejercer orden. Tenía que estar al pendiente, tenía que estar cuidándolo, protegiéndolo, ordenándolo. En el versículo 19, también de Génesis 2, fíjense qué interesante lo que dice. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre, les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre, versículo 20, así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Fíjense la función del hombre en su comienzo, antes de que el pecado irrumpa en la vida del hombre. El hombre con esa autoridad de ordenar, con esa autoridad de ponerle nombre a cada cosa. Y cuando hablamos de ponerle nombre a cada cosa, estamos hablando justamente de ordenar. Porque es como cuando usted entra a su casa y ve arriba de la mesa un montón de cosas. Todo lo que por ahí tenemos ahí a la mano lo ponemos ahí arriba de la mesa. Y cuando quiero ordenar, lo primero que tengo que hacer es estipular el nombre de cada cosa para que cada cosa vaya a su lugar. Entonces los platos van a ir al fregadero, la ropa va a ir al perchero. Pero si no hay un nombre determinado, no hay un orden. Por eso fíjense la importancia de esto que estaba haciendo Adán, que es a lo que nosotros hemos sido llamados. Nosotros portamos por naturaleza la autoridad y el poder para ordenar cosas. Vuelvo a repetirlo, nosotros portamos por naturaleza divina el poder para ordenar cosas. Lo cierto es que el hombre desde el principio fue creado para gobernar sobre la tierra con autoridad, para ordenar la creación de Dios, pero la desobediencia del hombre dañó momentáneamente el diseño de Dios. Y a partir de ahí, en vez de vivir siendo gobernados por Dios, eran gobernados por sus propios deseos y por su voluntad corrompida por el pecado. Y a partir de ese acto de desobediencia, toda la creación nace con una naturaleza pecaminosa. Y acá quiero pararme porque si bien la creación y Dios crea al hombre con esa autoridad intrínseca para ser un agente de orden, tras la desobediencia algo se gesta en el ser humano, que no es los pecados, es la naturaleza pecaminosa. A partir de lo que pasó en el huerto del Edén, toda la creación nace con una matriz pecaminosa que inclina al ser humano a hacer lo que no está bien. Y no importa que sea la persona más crecida del mundo,
Es una naturaleza que hasta que no partimos de esta vida, la vamos a tener. Una naturaleza que va a ir en contra de ese orden. Una naturaleza que es la matriz de todo lo que no es correcto delante de Dios. Toda persona que nace en este mundo nace con esta naturaleza pecaminosa. Es como los pensamientos. El problema no son los pensamientos, sino la fábrica de los pensamientos. A veces nosotros vemos los pensamientos como si fueran de ver los pecados, pero el problema no es ni los pecados ni los pensamientos, sino lo que crean los pecados o lo que crean los pensamientos. Y eso que crea los pecados, en plural, es algo en singular que se llama naturaleza pecaminosa. Y de eso quiero hablar, porque hasta no entender esto, no vamos a poder ser agentes gobernados por el poder del Espíritu Santo para ejercer orden y para vivir y crecer cada día. Porque vamos a encontrarnos con una lucha interna y es normal que esta lucha esté. Nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales voy a querer cosas contrarias y es normal, porque hay algo que no va a querer lo que Dios sí va a querer. La pregunta es, ¿qué vamos a obedecer o qué vamos a alimentar para vivir desde un lugar o desde el otro? La desobediencia de Adán marcó un antes y un después. Pero vamos con la palabra. Quiero ir a Romanos 5:12 y le pido que me tenga un poquito de paciencia, porque no es un tema fácil para hablar. No es una parábola, no es una historia, es un tema un poquito difícil de comprender, pero yo confío en que el Espíritu Santo va a estar trayendo entendimiento, revelación, que los ojos del entendimiento van a ser abiertos. Y recuerde que todo esto va a estar grabado para que lo vuelvan a escuchar, para que le diga a Dios, mostrame, revelame. Es necesario que nosotros sepamos cómo estamos construidos. Si nosotros no sabemos cómo estamos construidos, no podemos resolver cuestiones, ni tampoco podemos ayudar al otro. Por eso es fundamental. Miren lo que dice Romanos 5:12. Ustedes dirán, el pastor se volvió loco, ¿qué está hablando? No, lo dice la palabra, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Quién es ese hombre? A ver, ¿quién? Exactamente. Interesante que no dice, por medio de un hombre y una mujer, el pecado, dice, de un hombre. Acá hay varios principios para sacar. El primer principio, que los dos eran una sola carne. Dios no ve al matrimonio como si fueran dos personas distintas. Dios lo ve como uno. Dios lo dijo, Dios no es un Dios machista que dice, no, bueno, a la mujer no. Dios lo ve como uno. Por eso, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esto es tremendo. Dice, todos pecaron. Y acá está hablando de todos. Está hablando aún de aquellos niños que no nacieron. Todavía no nacieron y ya pecaron. ¿Por qué? Porque está establecida que esa matriz, ese ADN, venga con una naturaleza pecaminosa. Sin importar lo que hagamos, necesitamos un Salvador. Ahora, cuando vemos esto, nos puede parecer un poco de bronca nos da, porque decimos, estamos nosotros con una consecuencia que pasó hace 6.000 años, con Adán y Eva. ¿Qué tengo que ver yo? Hay un plan eterno que nos excede. Aparte, si bien esto es algo que puede generar conflicto,
la gracia siempre es mayor. La gracia no se puede comparar. Por eso recuerda esta palabra. No se puede comparar lo que se pierde a lo que se gana. Nunca. Miren lo que dice Romanos 5:15. 5:15 dice: pero el pecado o la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Lo que hizo Adán, que los perjudicó a todos, no se puede comparar con lo que Cristo hizo para beneficiarnos a todos. Dice, por la transgresión de Adán, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Una gracia, una vida que está disponible para todos, trayendo lo contrario a lo que nos dio el pecado. El pecado trajo muerte, Cristo nos trae vida, y vida que no termina nunca, que es eterna. ¿Cómo vamos a comparar eso? Eso que nos generó esa desobediencia y que está en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, ¿saben cuánto puede durar como máximo? 70, 80 años. Sin embargo, lo que Dios hizo y está en nosotros es perpetuo, dura para siempre, porque nos habilita para poder entrar en una vida eterna. Versículo 16 dice: tampoco se puede comparar la dádiva, el regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y voy a leerlo de vuelta. Dice, tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Nada vamos a poder comparar con lo que nosotros portamos, con lo que nosotros tenemos. No se pueden comparar las consecuencias del pecado con las consecuencias de la obra de Cristo. Las consecuencias del pecado es enfrentar un juicio condenatorio, pero el regalo de estar en Cristo nos lleva a no tener que enfrentar ningún juicio, ya que hemos sido declarados justos por fe, y un justo no tiene que presentarse ante ninguna acusación. Y esto es fundamental que lo entendamos, porque vamos a estar frente a un tribunal, pero es el tribunal de los galardones, no es el tribunal de un juicio condenatorio, porque a través de Jesucristo nosotros somos hechos justos por la naturaleza de Cristo, por lo que Cristo hizo. Hemos sido justificados, y eso es tener una nueva identidad, porque nuestra identidad, que estaba manchada por una naturaleza pecaminosa, ahora la nueva identidad en Cristo es justicia, porque es a través de Cristo que Dios me ve y me ve justo. Por eso no son méritos humanos lo que me pueden acercar a Él, es la gracia, es el amor. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que Dios nos ame más o nos ame menos, porque no nos ama por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos, y somos hijos suyos que nos ve por Cristo justificados. ¡Qué tremendo! Próximo versículo, versículo 17 de Romanos 5 dice: pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia
reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. El pecado de un solo hombre hizo que la muerte reine. En tiempo pasado, ya que Dios a esa naturaleza pecaminosa, cuando estamos en Cristo, la ve crucificada. No significa que no opere en nosotros, significa que no va a tener una aplicación directa de Dios hacia esa naturaleza, porque nuestra vida está crucificada con Cristo. Por eso dice ahí en Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto. Acá está hablando a todo hijo de Dios. Y nos está diciendo, chicos, muchachos, ustedes han muerto. Qué palabra de aliento, ¿no? Imagínense, viene a recibir una palabra y lo que tengo para decirte es que estás muerto. ¿Cómo lo tomamos? Ustedes han muerto y su vida, claro, están muertos de una manera, mirándolo de una manera. ¿Por qué? Porque la vida de ustedes está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Ustedes han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Por eso, la naturaleza y lo que puede generar a través de la fe no tiene nada de juicio ni de condenación, porque en Cristo nosotros hemos sido muertos para poder resucitar por Él. Próximo versículo dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! Ahora, volviendo a este versículo de Romanos 5:17, que dice, pues por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, pero con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Es decir que acá está hablando, fíjense, hay varios tiempos verbales que es fundamental entender. Me está hablando de el pecado que reinó en pasado, pero me está hablando de hijos que reinan en vida por medio de Jesucristo. Y ese reinarán en vida es clave. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo. Y acá algunos aspectos para señalar. Téngame paciencia, sé que es una palabra muy suculenta. Podemos recibir en abundancia o en escasez. Por eso dice, reciben en abundancia. Ahora, la palabra y lo que recibimos de parte de Dios, sea en abundancia o en escasez, depende de cuánto se nos haya revelado la obra consumada. Dependiendo de esa revelación y de ese entendimiento que nosotros veamos lo que Dios hizo en nosotros, es la amplitud de lo que vamos a vivir. Es desde dónde vamos a poder disfrutar y reinar en todo momento y ante toda situación. Pero no se trata de una acepción de persona que Dios hace, sino de un entendimiento mayor de lo que ya hizo. Y esto es fundamental entenderlo. Ahora, algunos aspectos para seguir desarrollando. Dice, recibimos la gracia y el don de la justicia, dice ese versículo 17. Y la gracia viene de la palabra griega, charis, que significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida.
Esto es parte de esa obra consumada de Cristo, recibir esa gracia. ¿Qué es recibir esa gracia? Esa influencia divina sobre nuestro corazón y su reflejo en la vida, a través de la persona del Espíritu Santo. Y la palabra don, estoy en Romanos 5:17, la palabra don es del griego dorea, que significa regalo, presente, gratificación. Y esa frase, reinarán en vida, no significa que vamos a reinar en un futuro lejano, significa que en esta vida reinaremos sobre todo lo que nos quiera gobernar cuando recibamos por fe en abundancia la gracia y el don de la justicia. Sin duda que no hay mayor fuerza ni mayor conquista que lograr que el Espíritu Santo gobierne a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Cuando logramos cada día que el Espíritu Santo gobierne y que cada día ese gobierno sea mayor del Espíritu Santo y esa naturaleza pecaminosa cada día influencie menos sobre mi vida, ahí es donde vamos dejando malos hábitos. Ahí es donde vamos dejando palabras obscenas, ahí es donde vamos dejando de lado pensamientos que no edifican, ahí es donde vamos siendo personas que manifiestan la vida, porque en Cristo está todo lo que necesitamos manifestar. Pero a veces ese gobierno no se lleva a cabo. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que el llegar a conquistar ciudades. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y mucho se ha hablado de dominio propio, pero déjenme decir que el dominio propio no es agarrar una olla a presión, cerrarla y dejar que sola se quede. ¿Por qué? Porque es una olla a presión. La hornalla sigue prendida y va a llegar un momento que va a explotar todo. El dominio propio no es a través de un pensamiento optimista, no es a través de flagelarme, ni de meterme en un monasterio, ni tampoco de estar 5 horas orando y arrodillado y ayunando. El dominio propio y el llegar a conquistarte a vos mismo depende del gobierno que le demos constante al Espíritu Santo cada día. A través de una obediencia, a través de escucharlo, a través de decirle: yo quiero escucharte a vos, no quiero escuchar otras voces. No quiero escuchar otras voces, no quiero ser víctima de mí mismo. Quiero ser una persona que logra gobernarse, que logra entender lo que está viviendo y la vida rendida a Él. ¿Sabe qué es interesante? Interesante que Jesús, cuando los discípulos lo querían seguir, en ese momento, y les hablo un poquito del contexto, antes de esto que voy a leer, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes realmente saben quién soy yo? Y los discípulos dicen: no, ellos dicen que sos Elías. No. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro le dijo: sí, Señor, vos sos el Mesías, vos sos Cristo el Mesías. Y en ese contexto Jesús los mira y les dice esto, en Lucas 9:23. Dice que, dirigiéndose a ellos, les declaró lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo. Y acá no veamos como discípulo al pastor, a los líderes. Todos somos discípulos. Todos somos discípulos de Cristo. Todos tenemos que ir en esa dirección. Ahora dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día
y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Y yo quiero que analicemos esta palabra, porque acá Jesús está hablando de esto mismo que estoy hablando yo. De que el decidir no obedecer a mi naturaleza pecaminosa es justamente decidir morir cada día. Es decidir que yo no viva hoy, que viva Él. Es decidir lo que Él quiere que yo haga. Y ustedes me dirán, pero eso es una vida, esa es la mejor vida que podemos tener, porque ahí es donde encontramos plenitud. Ahí es donde encontramos que nuestra vida fluye, porque ya no soy yo el que fluye, es Él a través de mí. Ahí es donde encontramos la verdadera plenitud, ahí es donde encontramos el verdadero gozo, ahí es donde realmente nos encontramos. Hay otra versión de este mismo versículo MSG, que ahí, bueno, no la tienen, pero yo se las leo y preste atención lo que dice acá, es la versión NBI, en inglés, traducida, actualizada. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que tenga la intención de venir conmigo, de seguirme, de ser mi hijo, tiene que dejar que lo guíe. Tiene que dejar que lo guíe. Dios nos guía a todos. Dios no hace excepción de personas. Si nosotros pensamos que Dios no nos habla, están equivocados. Dios les habla a todos. Ahora lo que tenemos que entender es cómo me está hablando. Tengo que identificar mi voz. Tengo que identificar su voz. Tengo que identificar la voz de la naturaleza pecaminosa y la voz del enemigo. Ahora dice, tiene que dejarme guiarlo. No estén en el asiento del conductor, dice esta versión. Lo estoy yo. No huyan del sufrimiento. No traten de huir del sufrimiento. Abrácenlo. No huyan del sufrimiento. Abrácenlo. Sígueme y te mostraré cómo. Sígueme y te mostraré cómo. Y esto no está hablando acá Jesús, quiero que se entienda, de personas que les gusta flagelarse, de personas que andan deprimidas, tristes. No, está hablando en otro plano, en el plano de abrazar ya la causa de Él, en el plano de que ya hay cuestiones que a mí ya no me pesan tanto. El hecho de decir, eso en otro momento era para mí mi vida. No sé, mi auto, pero ahora es un auto. Ahora hay otras motivaciones que me están pesando, porque hay algo que se está muriendo. Porque hay algo que se está muriendo y hay algo que está viviendo. Y hay un cambio de intereses y un cambio de motivación. Por eso dice, la autoayuda no es ayuda en absoluto. El autosacrificio es el camino. Mi camino para encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo. ¿De qué te serviría conseguir todo lo que quieres y perder el verdadero tú? Qué versión fuerte. Palabra fuerte, pero que nos libera. Nos libera porque entendemos cómo estamos construidos y qué es lo que tenemos que hacer para poder funcionar desde ahí. Saben que estoy convencido de que es un tiempo donde Dios va a acomodar cuestiones de una manera sobrenatural en cada familia, en cada vida. Dios lo está haciendo, nosotros lo estamos viendo con mi esposa, pero
no lo limite. No lo limite, sigamos aprendiendo, sigamos dándole lugar a Dios para que Dios intervenga y no pensemos como éxito aquello que es visible, ni tampoco huyamos de aquello que por ahí nos puede generar dolor o sufrimiento. Plantémonos en la voluntad de Dios, estemos en ese lugar correcto, porque es ahí donde encontramos la verdadera liberación. Lo hermoso de todo esto mencionado es que si bien la desobediencia de Adán y Eva nos perjudica para reinar, la obediencia de Cristo nos introdujo a un mundo de gobierno mucho más excelente, ya que a través del Espíritu Santo podemos ser agentes de orden, estableciendo gobierno en todo lugar donde nos encontremos. Por eso es tiempo de que en todo lugar donde me encuentre se manifieste el orden. Es tiempo en que empiece a abrir mi boca y a declarar que en mi entorno se ordena todo, como cantábamos hoy la canción. Es tiempo de creer verdaderamente en el poder inigualable que tenemos y no condicionarlo con nuestra incredulidad. Somos personas de gobierno, somos personas de luz, de orden y personas de vida.